Emigrar nunca es un proceso fácil. Llevo ya 11 años viviendo en La Habana y sin un documento legal que me ampare. Bueno, yo compré mi carnet de identidad aquí en La Habana. Este es un país donde las cosas se resuelven. Yo viajo a provincia una vez al año aproximadamente. Es como si viviera fuera de Cuba. Y mi mamá me lo repite mucho, es como si te hubieras ido. Hola a todos, bienvenidos a este podcast Sin Muela, un podcast de Cubanet. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Camila Carballo y hoy estaremos conversando sobre la emigración. Pero no es la emigración que usted se imagina de viajar a Estados Unidos o viajar a otro país, sino la emigración interna, la emigración dentro de Cuba. Y es que existe el decreto de ley 217 del 22 de abril de 1997 sobre regulaciones migratorias internas para la ciudad de La Habana, donde establece que los cubanos de otras provincias no pueden residir en la capital sin un documento transitorio. Generalmente a los orientales pueden detenerlos en la capital por varios días o semanas hasta que lo deportan en un tren hacia sus lugares de origen. Y ese es el tema que me ocupa, que nos ocupa hoy, y estaré hablando con un cubano de a pie. Para ponerlos un poco en contexto, las especialidades relacionadas con el arte, dígase la música, los actores, los pintores, casi siempre deciden trasladarse hacia las capitales porque hay un mayor desarrollo, como es el caso del amigo que nos va a acompañar hoy. Y bueno, para entrar un poco en calor, ¿qué tiempo llevas viviendo en La Habana? Bueno, primero que todo, gracias por invitarme a tu espacio. No, gracias a ti por llegar hasta acá. Y bueno, hola a todos los que están escuchándonos. Sí, Cami, yo llevo aproximadamente 11 años viviendo en La Habana y bueno, te adelanto que no ha sido muy fácil, que digamos. No ha sido fácil. ¿Y por qué no ha sido fácil? Emigrar nunca es un proceso fácil. Vamos a empezar por ahí. Sea de donde sea que tú te muevas, siempre te vas a encontrar con problemas, con cosas que no son fáciles de sobrepasar. En mi caso, bueno, como te decía, llevo ya 11 años viviendo en La Habana sin un documento legal que me ampare. Por lo tanto, bueno, no es muy difícil de entender, es un proceso que lleva su tiempo, es un proceso complicado y yo todavía no he encontrado a nadie que me ayude. ¿Has tenido, digamos, estos documentos que son documentos transitorios? Es complicado realmente, o sea, para tú lograr un documento o una transitoria, como normalmente se le conoce, necesitas de alguien, de un habanero, de alguien radicado o nacido en La Habana o con un estatus legal que lo ampare para que él sea tu representante y así tú puedas sacar esa transitoria. Eso, por supuesto, lleva un proceso en el que se mide, en primer lugar, qué condiciones tiene esa persona para acogerte. Sí, tengo entendido que según la cantidad de personas que vivan en una casa y según los metros cuadrados, la persona te puede hacer el trámite o no. O sea, se hace un poco difícil, sobre todo acá en La Habana, donde hay muchas personas que, digamos, viven en espacios reducido. Entonces, cuando vives en un espacio reducido, se te complica más esta gestión. Hay otros que me imagino que no lo hagan porque no quieren. Ahora que estás diciendo eso, yo recuerdo que cuando yo estudiaba en la ENA, yo compré mi carnet de identidad aquí en La Habana. Mi primer salario que gané fueron de $100 y mi carnet de identidad, $100 no, en aquel entonces eran 100 CUC y yo pagué 60 para que me hicieran el cambio de dirección. Por supuesto, cuando la escuela se enteró de que yo había hecho este cambio de dirección, me dijeron, ok, ¿tú estás viviendo en La Habana? Pues muy sencillo, nosotros no te vamos a dar albergue y tuve que rentarme. O sea, mi vida en la renta comenzó a partir del momento en el que yo compré el carnet de identidad. A ver, estoy hablando de hace unos cuantos años y sí, era complicado. Y recuerdo que lloré muchísimo porque yo hablaba con las personas, yo no quería irme a Matanzas, que es de donde yo vengo, y yo hablaba con las personas y les decía, ay, por favor, ¿usted cree que me puede hacer el trámite y tal? Y mucha gente me dijeron que no, hasta que finalmente conseguí a esta señora hace muchísimos años y fue como pude hacer mi carnet de identidad. Y sí, es muy complicado, por eso es que este tema me interesa compartirlo acá con la audiencia de Cubanet. A ver, es muy atractivo para las personas de provincia, sobre todo para los jóvenes, venir a vivir a La Habana. Ahorita mencionaba
mencionabas un grupo de profesiones, pero en realidad yo ahí incluiría a todas las demás. No solamente los artistas, no solamente los músicos, los trovadores, los artistas plásticos, los artistas relacionados con el mundo del cine, sino cualquier profesión. El punto está en que en las capitales de países, no solamente en Cuba, no solamente estamos hablando de Cuba y de La Habana, sino en cualquier lugar del mundo, las capitales concentran la mayor cantidad de oportunidades. Estoy hablando de cualquier profesión. Entonces, para los jóvenes que quieren desarrollarse, que quieren encontrar una mayor brecha para sentirse desarrollado, es muy seductor, digamos, venir a La Habana. Y para mí fue un sueño desde muy temprano. A ver, yo recuerdo que apenas entraba en la adolescencia y ya yo quería venir a vivir a La Habana. Entonces, el flujo migratorio de provincia, no solamente, de cualquier provincia, no solamente de Oriente, porque se habla siempre de Oriente y de los orientales, pero en realidad yo pondría incluso Matanzas, provincias que están más cerca de La Habana. Todo el mundo quiere venir para acá, todo el mundo quiere tener mayores oportunidades o mejores oportunidades, quiere tener un mejor salario. Y desde muy temprano se sueña con eso. Pero por supuesto, como existe esta ley que tú mencionabas hace un momento, se hace difícil. Esa ley existe para digamos que detener un poco ese flujo que ha existido, en mi opinión, ha existido siempre. Entonces, el cubano sobre todo, tiene una inventiva bastante desarrollada. Nuestro sistema y nuestras carencias hacen que eso sea así. Encuentra siempre alguna forma. Y una de esas es eso que tú mencionabas, o sea, ese proceso por el que tú pasaste. Hay personas que se casan, que pagan a alguien para alguna persona de aquí, que tiene su estatus legal aquí, cobra por casarse contigo y entonces así mejoras tú. Son los llamados matrimonios por conveniencia, que han existido siempre y que no solamente es el típico cubano que se casa con una extranjera para irse a otro país. También existe a este nivel. Y hay personas como yo que no encuentran ninguna manera de estas que acabo de mencionar. Y entonces somos la llamada población flotante que existe, que es el término que se usa legalmente para referirse a todas las personas que como yo están aquí sin papeles o sin ese estatus que los legalice, digamos. Y sí, es complicado cuando estás así por muchas razones. ¿Has tenido problemas con la policía durante estos 11 años o has tenido suerte? Bueno, yo diría que he tenido suerte. A mí me resulta gracioso incluso porque antes de yo de venir ya a vivir a La Habana, yo vine en varias ocasiones, vine por visitar amigos, para participar en eventos que ocurren solamente aquí en la capital. Y sí, en esos momentos recuerdo que la policía me paraba mucho. O sea, yo venía por un fin de semana, por una semana, y en cada esquina me paraba un policía y me pedía mi carnet de identidad. Al darse cuenta de que yo no era de aquí, me preguntaba que qué hacía, que cuándo me iba, que dónde me estaba quedando, etcétera. Todo ese cuestionario que ellos tienen ahí escrito, ¿no? Luego de venir ya decidido a venir a vivir como tal a La Habana y de tener un lugar donde quedarme, ya dejaron de pararme. O sea, más nunca he pasado por esa situación, más nunca he tenido que inventar nada. Y bueno, por eso digo que sí, que me considero con mucha suerte. ¿Y crees que en algún momento puedas resolver este dilema o ya tú tienes otras aspiraciones? Porque recuerdo cuando estuve en la Isla de la Juventud el año pasado, las personas con las que hablaba en la isla me decían, yo quiero irme a La Habana. Los que son de la isla, que se van a La Habana, quieren irse de Cuba. Entonces mi pregunta es, ¿tienes ideas de irte de Cuba o quieres legalizarte en algún momento aquí en La Habana? En realidad mis aspiraciones van más allá. A mí me gustaría muchísimo ir a estudiar, tener la oportunidad de ir a estudiar a otro país y de hacer una vida en otro país. El que busca aspiraciones nunca está del todo satisfecho, ¿no? Siempre quiere un poquito más. Ahora mismo no sé si quedarme a vivir en La Habana sea lo que más me interesa. Y yo creo que eso suele suceder. Cuando eres de provincia, ves La Habana como tu mayor aspiración. Cuando llegas aquí, pues entonces sigues esperando mejores oportunidades,
que en realidad no encontraste y nada, cambia tu perspectiva. ¿Cuáles son los pros y los contras que tú le ves a la emigración hacia La Habana? Bueno, yo no dejo de alentar a amigos, todavía tengo amigos en provincia que quieren. En primer lugar, yo pienso que para emigrar hacia La Habana, para eso hay que tener mucho valor. O sea, para emigrar de un sitio a otro hay que tener mucho valor porque estás dejando detrás una buena cantidad de cosas. Puedo empezar por la familia, pero también dejas tu barrio, dejas tus amigos, dejas a las personas que conoces y comienzas una vida nueva. Y es difícil abrirse paso, sobre todo en un lugar tan grande donde la vida tiene otro ritmo, donde las cosas funcionan de otra manera y nada, pasar por eso es complicado. Todavía tengo amigos allá que quieren y no se acaban de decidir. Y yo siempre digo lo mismo, cuando vienes de provincia hacia La Habana, tu vida cambia por completo. Por supuesto, hay pros y hay contras. Para mí el pro es que sea cual sea la profesión que tú ejerzas, seas lo que tú sepas hacer, acá vas a tener mejores oportunidades. Siempre vas a tener mayores ofertas de trabajo, vas a tener mejores salarios. También podemos hablar de cosas que no tienen que ver con lo profesional, sino cosas que tienen que ver también con la parte espiritual, con el esparcimiento. Acá tienes muchos más lugares a los que ir, tienes más posibilidades de ir a lugares bonitos que no existen en provincia. Bueno, depende mucho de la provincia de la que provengas, pero generalmente es así. Y entonces para mí los pros van por ahí. Tienes más oportunidades, conoces gente, tienes más oportunidades de superarte, encontrar cursos, tu espectro se amplía muchísimo. Es como que la perspectiva que tienes de tu mundo cambia, porque tu mundo ya no es ese pequeñito donde naciste, sino que es mucho más grande. Se dice fácil y quizás hasta resulte gracioso, pero es así. Pros van por ahí. Los contras generalmente son muchos, también por lo que te mencionaba antes. Dejas detrás a tu familia, te separas por completo y tienes que ser capaz de hacerlo, de asumir una vida en solitario, porque a no ser que vengas con amigos, que se ha dado el caso, pero normalmente vienes solo y tienes que enfrentar una vida nueva tú solo, y eso es duro. También va por esto que yo mencionaba ahorita, de las posibilidades de trabajo, de las oportunidades, de los lugares bonitos, etc. Generalmente eso lo haces con amigos. Llegas a La Habana, llegas completamente solo, tienes que empezar de cero, no conoces a nadie. Este es un país donde las cosas se resuelven, no se consiguen tan fácil, así como así. Tú no llegas a un lugar donde no conoces a nadie y ya todo se te abre. Tú puedes ser muy bueno en lo que haces, pues tú puedes ser una estrella, tú puedes ser una persona muy simpática, que de todas maneras eso no se te da tan fácil. Generalmente las cosas aquí, y yo creo que en otro país también, se dan a partir de relaciones de apoyo, que te hace que tú logres establecerte. Y eso es un contra. Yo llegué solo por completo aquí a La Habana, no conocía a nadie y el proceso de hacer nuevas amistades se me hizo bastante complicado. Y yo creo que después de 11 años de vivir aquí en La Habana, todavía eso para mí resulta difícil. Si tú tienes una situación determinada aquí, si tú te enfermas, si tienes que, no sé, necesitas ayuda en un momento dado, no es como cuando estás en tu lugar de origen, donde tú naciste y donde tienes un grupo de personas a tu alrededor, que no solamente estoy hablando de tu familia, sino de tus vecinos, de tus amistades, de personas que estudiaron contigo desde primaria y te acompañaron hasta, no sé, preuniversitario, quizás personas que estuvieron contigo durante los 5 años de tu carrera y están ahí y están cerca. Y tú puedes acercarte a ellos, pedir ayuda en un momento determinado. Cuando llegas acá a La Habana, estás totalmente solo y no es tan fácil. Igual, esas amistades que tú vas haciendo poco a poco, porque sucede, ese apoyo ya no es tan parecido a lo que tú habías dejado atrás. Aquí la vida es mucho más complicada, el ritmo es mucho más acelerado y la gente necesita resolverse sus propios problemas y tú no puedes llamar a cualquiera y tocarle la puerta y pedirle algo. No, mira, necesito una pastilla porque me siento mal.
Hay personas que te ayudan sin ningún problema, pero también te puedes encontrar con que las puertas se te cierran. Ahora que mencionas eso, ¿cómo es la vida en provincia? Sí, a ver, estableciendo una comparación que también dejaría claro o ayudaría a entender por qué el flujo. La vida en provincia es mucho más lenta. Yo ahora, no sé, uno visita la provincia porque yo mantengo mi familia todavía está allí y uno va allá y apenas llegas te das cuenta. Personas que están por ahí, que no hacen nada, que se pasan el día entero sentados en un parque, porque la vida es así, o sea, es criticable, pero en realidad es muy difícil cuando tú vives en provincia cambiar eso. Ese es el ritmo de provincia, de una ciudad o de un pueblo pequeño. Y esa es la primera diferencia. En La Habana tú no puedes vivir así, perdiendo todo el tiempo, porque la vida te pasa por arriba, sencillamente, la vida te pasa por arriba y no te recuperas nunca. Y las oportunidades están, que en primer lugar fue lo que vinimos a buscar acá. Las oportunidades están, pero tú tienes que moverte, tú tienes que cambiar, tienes que romper esa inercia que existe en provincia y a la que tú estás acostumbrado. Entonces esa es una diferencia que se siente mucho entre provincia y la capital. Y en cuanto a la parte económica, en provincia, ¿se puede resolver las cosas más fácil o se hace más difícil? Yo pienso que existen oportunidades, obviamente, pero son muy reducidas con respecto a La Habana. Y esa es la primera, por ahí empezamos, es la primera razón por que tiene este flujo, ¿no?, hacia la capital. Y por supuesto, las oportunidades de ganar mejores salarios están acá, donde hay mayor flujo, donde hay más... Pero cuando dices ganar mayor salario, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A la parte estatal o por el 2, como decimos? A ver, en cuanto a la parte estatal, lo que yo podría decir desde mi punto de vista es que hay más oportunidades, no mayores salarios. Los salarios estatales son los mismos en todo el país, pero tú tienes mayores oportunidades. Digamos, si tú eres un profesional de la educación, si tú eres profesor, vas a tener mayores oportunidades de encontrar trabajo acá. Digamos, hay mucho más centros de enseñanza en la capital, cual no es un secreto para nadie, eso es obvio. En cuanto a los salarios, existen mejores oportunidades en La Habana. A ver, yo me encuentro con amigos que allá en provincia que hablamos de este tema y esa es una de las razones por las que yo todavía les sigo diciendo a ellos que las oportunidades están aquí. Se gana mucho más haciendo cosas que en provincia, por supuesto, no existen. Si eres un mesero, por ejemplo, en provincia vas a encontrar oportunidades de negocios particulares donde tú puedes encontrar trabajo, pero esos negocios, la cantidad de esos negocios es muy reducida con respecto a La Habana. El problema mayor, o lo que la gente, de lo que la gente habla cuando piensa en emigrar hacia La Habana, también está relacionado con eso, sobre todo la parte del alquiler. O sea, a pagar un alquiler, en primer lugar, si vienes de provincia o tienes familia aquí y tienes un amigo que te brinda uso espacio, que quizás no se atreva a darte soluciones con respecto a tu estatus, pero por lo menos te puede brindar un espacio en su casa por un tiempo determinado. No va a ser toda la vida. Generalmente no va a ser toda la vida. Por ahí logras resolver. Si tienes que pagar un alquiler, aquí los alquileres con respecto a provincia son mucho más caros. O sea, si tú no tienes un trabajo, si tú no tienes una manera específica de cómo solucionar eso, ese va a ser el primer problema. O sea, yo, bueno, no creo que tengamos que entrar en particularidades, pero yo pago mucho dinero por el alquiler en el que estoy. Y no es solamente ese pago de alquiler, sino es también encontrarlo. No resulta fácil tampoco encontrar un lugar que tú puedas rentar por un tiempo indefinido. Generalmente los alquileres son por corto espacio de tiempo o a no ser que estés pagando mucho dinero y entonces la persona que te alquila esté dispuesta a tenerte ahí por tiempo, no sé, por años. Pero sí, es el primer punto que yo mencionaría como el primer impedimento, digamos. Hay muchos jóvenes que deciden alquilarse siendo de La Habana. ¿Por qué? Porque tienen problemas de convivencia con los padres, porque quieren independizarse, en fin. Pero mi pregunta va más enfocada a cuán difícil es para alguien de provincia que no tenga papeles conseguir una renta en La Habana. A ver, en ese sentido a mí lo que se me ocurre es que
¿Tú has tenido problemas? Sí, por supuesto. No ha sido fácil. Nunca ha sido fácil. A ver, cuando tú te alquilas, generalmente la persona que te alquila no te pregunta si tú tienes la dirección de La Habana, generalmente, si tú estás buscando alquiler es porque no tienes dónde vivir. Pero la persona no te lo pide. Yo creo que sí te debe de pedir los documentos. Tiene que saber quién es la persona que le está rentando. Sí, sí, por supuesto. Te pide todos los documentos, para mantenerse en regla, esa persona tiene que tener todos tus datos, tiene que saber quién tú eres, de dónde vienes y por qué tiempo tú vas a estar. Pero yo creo que el mayor problema está para las personas que vienen de provincia en que les falta ese nivel, ese grupo de apoyo que yo te decía. Conseguir alquiler en La Habana no es fácil. No es que tú sales y, no sé, buscas en Rebolico, que es generalmente a donde todo el mundo va, y encuentras ahí miles de opciones y decides cuál es la más barata y ya solucionaste tu problema. Eso no pasa así. Eso pasa a partir de amistades, de personas que te sugieren o sea, es conseguido, como decimos aquí. Las cosas aquí son conseguidas. Y si tú no tienes una amistad que en primer lugar te brinde su apoyo, no estoy diciendo que te alquile directamente, sino que por lo menos que conozca a alguien, que lo llame y que te recomiende, y entonces así llegas, porque la gente también tiene miedo. O sea, en esa parte yo entiendo a los habaneros. Yo he escuchado historias muy tétricas, muy de terror sobre ese tema. Entonces también el habanero también ya está como curtido, digamos. Sabe que pueden existir cosas, que puede pasar cosas malas, que les pueden robar, en fin. Y entonces se vuelve complicado. Es realmente complicado, no solamente por el precio que vas a tener que pagar, sino ese proceso de encontrar el alquiler es complicado. ¿Qué es lo más doloroso de emigrar? Para mí lo más doloroso es separarte de tu familia. A ver, mi madre está en provincia, esa separación, esas personas que tú dejas detrás, que son las personas con las que tú naciste, que te criaste, que las personas que te educaron y te dieron su apoyo, tú los tienes que dejar detrás y eso se te vuelve un problema. Yo siento el dolor cada vez que hablo con mi madre, el dolor que se produce a partir de esa separación. Y sí, eso no lo dejas de sentir. No es solamente para las personas que se van del país, que es donde más se ve, porque es de lo que más se habla. Las personas que emigramos aquí dentro del mismo país, nos pasa lo mismo. ¿Y cada qué tiempo tú viajas a provincia? Yo viajo a provincia una vez al año aproximadamente. Es como si viviera fuera de Cuba. Es prácticamente, bueno, mi mamá me lo comenta así, que para ella es como si ya yo me hubiera ido del país. En algún momento siempre hacemos el chiste de que, bueno, que si quieres emigrar, que si quieres irte del país, que si, qué sé yo, es un tema que se conversa en ocasiones y ella me dice, bueno, para mí es como si ya te hubieras ido. ¿Y por qué te demoras tanto en ir? Por trabajo. Se hace complicado viajar a provincia, o sea, por supuesto, es mucho más fácil para mí que estoy todavía dentro del país y para aquellas personas que emigraron pero de provincia hacia La Habana. Es mucho más fácil que si estuviera en otro país, por supuesto, y es menos costoso. Ya yo tengo mi vida aquí, tengo mi espacio aquí, tengo mi trabajo aquí, y se hace difícil abandonar todo en un momento determinado para ir a visitar a tu familia. O sea, ya la dinámica de mi vida, la que yo he asumido, está aquí. No es fácil, no sé, hacer tus maletas y salir por ahí para allá y quedarte un montón de días, estás perdiendo tiempo, o sea, no estás perdiendo tiempo porque estás con tu familia, pero estás perdiendo oportunidades de trabajo, que al final fue lo que viniste a buscar acá. También el transporte, la energía que se consume en todo ese proceso. Y no puedo ir más de una vez al año. ¿Y cómo se comunican? Gracias a Dios hoy tenemos internet y bueno, no funciona del todo bien, es inestable, tenemos 20 problemas con respecto a eso, pero bueno, eso hace que la comunicación fluya mucho más fácil que antes. Entonces, gracias a eso, yo tengo una comunicación bastante constante con mi familia y con mi madre específicamente, pero la distancia es la misma y se siente. Mi madre me extraña mucho y por supuesto yo la extraño a ella y eso se siente. Cuando yo hablo con ella yo lo siento y eso duele. Y mi mamá me lo repite mucho, es como si te hubieras ido. ¿Y tienes planes en algún momento de unirse? O sea, por ejemplo, que ella venga a vivir a La Habana o tú irte a otro país y llevártela. O sea, ¿tienes esos planes o no? Sí, existen
planes, pero bueno, también existen circunstancias de familia, existen cosas que no son problemas irremediables, pero son problemas. Yo quisiera poder mover a mi madre y traerla a vivir conmigo y que también ella mejorara su situación en casa, su situación económica y que yo pudiera tenerla cerca para ayudarla más. Eso es lo que está en planes, pero bueno, no es tan fácil. ¿Y comprar una casa es una opción? Sí, siempre es una opción. Conozco personas que han vendido allá en provincia. O sea, generalmente sucede que alguien de la familia, generalmente hijos, vienen acá a La Habana buscando mejores oportunidades de trabajo y después que se establecen, entonces la familia ya vende la casa o logran una permuta hacia La Habana, que tampoco es tan fácil. O sea, todo eso es un proceso que lleva su tiempo y que lleva mucha energía, mucho esfuerzo para lograrlo. En mi caso particular, bueno, tengo situaciones, mi familia es grande y tenemos situaciones de enfermos y bueno, no sé, es una idea que manejamos todo el tiempo, pero creo que no va a ser pronto. Bueno, yo deseo que se puedan unir pronto y bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias Camila por invitarme a tu espacio. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final del podcast. Recuerden compartirlo, recuerden seguir a Cubanet en todas sus redes sociales. Les mandamos un abrazo bien grande y nos escuchamos el próximo domingo. ¡Chao!